Buenas tardes, hermanos. Me da gusto verles, hermanos. Gracias a Dios. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Realmente es un privilegio tenerte, Señor. Realmente, Dios, reconocer, Señor. Tú nos das la vida, la salud, tantas cosas, Señor. Gracias, Dios, gracias. Y también es un alto privilegio tener tu palabra, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos también, gracias, Señor. En esta hora cumple todo lo que te has propuesto, Señor, con el mensaje de tu palabra. Y dame gracias, Señor, para dar tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén. En Juan 8, del 1 al 12, allí vamos a buscar una historia. Y vamos a ir viendo qué hay en esa historia. Juan 8, del 1 al 12. Y dice así: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pueden sentarse, hermanos. Y cuando yo analizaba esta lectura, de hecho cuando estaba leyendo este evangelio, esta historia prendió mi corazón y me fui metiendo más y más a la historia. Y un título que yo pensé es Jesús ante el pecado. Y es así, Jesús ante el pecado. Pero también otro título que pasaba por mi mente es Jesús conquista a una mujer pecadora. Y en la escena, como ya leímos, hermanos, está Jesús. Jesús en el templo, sentado, enseñando. Y también está el pueblo. En la Nueva Traducción Viviente dice que era una multitud. Y en esa escena llegan los escribas y los fariseos. Se aparecen ellos trayendo a una mujer sorprendida en adulterio. Y buscando, hermanos, un dato interesante, cuando uno lee de ellos, de los escribas y de los fariseos, uno los ve con juicio, con despecho, con menosprecio por la forma como se comportaron y cómo trataron a Jesús. Pero buscando más sobre ellos, es interesante, hermanos, fueron gente importante, realmente fueron gente importante. Se dice que originalmente ellos solo llevaban registros escritos, esa era su labor. Pero cuando fue el cautiverio de Israel, allí hubo un cambio. Ya no había el templo, ya no había el lugar donde ellos iban a hacer rituales y hacer sacrificios. El templo ya había sido destruido. Entonces ellos, los escribas, se empezaron a dedicar a estudiar la palabra, a hacer un examen sistemático de la ley judaica, y hacían dos cosas: la interpretaban y luego la aplicaban a la vida diaria de los judíos. Ellos recopilaron los materiales dispersos que a la larga vinieron a formar el Antiguo Testamento. Esa fue la función que ellos hicieron, y dice que lo copiaron repetidas veces para que pudieran asegurarse de llegar a las nuevas generaciones
con la mayor pureza posible. Y un personaje que tenemos como un ejemplo de ellos es Esdras. Esdras es del tiempo de Nehemías. Cuando regresaban a Palestina, él interpretó la palabra. Y otra cosa, yo decía, estos datos son interesantes porque uno lee a veces y hay cosas que no las sabe cómo sucedieron. Ellos eran descendientes de los sacerdotes, así comenzaron, pero llegaron después a tener choque con los sacerdotes y se hizo un grupo aparte. Ahora, también de ellos viene el culto de las sinagogas, ellos elaboraron ese culto. Y leemos muchas veces del Sanedrín. Pues el Sanedrín también era un concilio, era un cuerpo de máxima autoridad de los asuntos religiosos de los judíos. Allí enjuiciaban a la gente y muchos de ellos pertenecían al Sanedrín. Eran vistos como gente distinguida, como gente importante, porque interpretaban la ley, porque eran defensores de la ley. Por eso les llegaban a llamar doctores de la ley. Y viéndolos ellos en todo este antecedente, uno se pregunta, si ellos eran así, ¿cuándo se equivocaron? ¿Cuándo dejaron de estar bien? ¿Cuándo cambiaron las cosas? Bueno, pues ellos llegaron a aplicar la palabra de una forma tan estricta que se les llamó, que cayeron en un legalismo extremo. La aplicaban ya de una manera inapropiada, de una manera muy extrema. Priorizaban las obras humanas y menospreciaban la gracia de Dios. Jesús más adelante describe muy bien quiénes eran, les dice cosas muy puntuales a ellos. Ahora ellos son los escribas, los fariseos eran una secta, había varias sectas, pero en esta secta se dice que algunos de los escribas pertenecían a ella, que inclusive de allí ellos, los fariseos, derivaron de los escribas. Se creían un grupo separado, un grupo impuro, se creían superiores, un grupo selecto. Pero ya reducían la religión solo a una forma, a fórmulas y a ceremonias. Ellos llegaron a representar lo que fue el judaísmo oficial, a tener influencia política, a tener influencia social. Se dice que se proponían alcanzar una perfecta obediencia a la ley de Moisés. Pero su enseñanza ya no era tanto teológica, sino ética y práctica. Ahora, cuando ellos vienen a Jesús, cuando ellos están delante de Jesús, el problema es que ellos eran incrédulos a Jesús. Ellos no creían en Jesús. Ellos se oponían a su mensaje y se oponían a su ministerio. En cierta manera, dice un comentarista, que estaban celosos de Jesús, porque Jesús, al estar por allí sanando, haciendo milagros, dando la palabra, estaba ganando más popularidad. Entonces se decía que ellos estaban celosos de él. Y eran todo lo opuesto a Jesús. Jesús predicaba cosas y ellos eran todo lo opuesto. No eran humildes, no eran siervos, eran muy diferentes a lo que Jesús venía a enseñar. Pero sí ahí la Biblia menciona de uno de ellos, Nicodemo, que vino a Jesús, aunque vino de noche, vino a Jesús, asombrado y maravillado, y diciéndole que él hacía señales, que él hacía cosas, dice que si alguien no viene de Dios, no las puede hacer. Hubo alguien que sí creyó en él. Pero Jesús los describió, aunque ellos tuvieron todo ese antecedente que ya les relaté, Jesús los describió, les dijo que eran pecadores y que tenían que arrepentirse. Les dijo que eran hipócritas, que eran inmisericordios, que eran injustos, que eran mentirosos, que eran falsos. Y en Mateo 23, del 1 al 36, en la Nueva Traducción Viviente, Jesús describe muy bien qué hacían ellos, cómo eran ellos. Dice, entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. La ley era buena, Jesús no dijo que la ley no fuera buena, la ley era buena, pero ellos no la practicaban y al contrario, ellos la torcían. Dice en el versículo 4, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de las Escrituras y usan túnicas con borlas,
con adornos muy largos. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Rabí era maestro. Y Jesús así describe en la Nueva Traducción Viviente quiénes eran ellos. Les describió sus verdaderas intenciones, qué era lo que realmente ellos querían teniendo la palabra, teniendo a Dios, pero cuál era su verdadera intención. Y les dijo, pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Eso le señalaba Jesús. Y sí hubo dos de ellos, yo creo que hubo más porque los judíos también se convirtieron, pero tenemos como ejemplo a Pablo y a Gamaliel, personas que creyeron en Jesús. Y cuando uno piensa en esa descripción, hermanos, también uno se pone a pensar, nosotros también tenemos la palabra, conocemos la palabra y somos llamados a eso. Y uno puede decir, aún por ejemplo, yo que predico, alguien que puede predicar, alguien que puede ministrar, ser un maestro, tenemos el mismo riesgo, hermanos. Usted igual hasta donde conoce la palabra, de conocerla y no hacer conforme a la palabra, hacer diferente a lo que la palabra dice, o hacernos juiciosos de los demás, ver la vida de los demás y decir, esta persona no hace esto, no hace esto, no hace aquello, inclusive con los más cercanos, ¿verdad? Y no estás haciendo conforme a la palabra y no haces esto. Pero, hermanos, somos llamados más bien a ver nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida a la luz de la palabra? A ser conforme a la palabra que conocemos. Y bueno, regresando a la historia, decíamos que ellos trajeron a una mujer adúltera, a una mujer pecadora. La trajeron ante Jesús y le decían a Jesús lo que decía la ley de Moisés, entre comillas, y le pedían también a Jesús cuál era su opinión. Y quiero leerles qué decía realmente la ley y cómo ellos estaban aún allí tergiversando la ley. En Levítico 20:10 decía, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y en Deuteronomio 22:22, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Lo que dice en esta lectura es que morían los dos, ¿verdad? Que los dos pagaban. Aquí la cuestión es que si agarraron a la mujer en el acto, ¿por qué solo traían a la mujer? Nunca trajeron al hombre, debían haber traído al hombre también. Ellos no traían al hombre, solo a la mujer. Y en Deuteronomio 17:5 dice, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubieran hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, los apedrearás y así morirán. Decía la ley, ¿verdad?, que morían apedreados, hermanos. Pero volvemos otra vez, aquí no estaba el hombre, solo estaba la mujer. Ellos solo traían a la mujer. Y ellos le dicen en el versículo 5, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Ahí ya había una mentira. Ellos estaban diciendo que apedrear a tales mujeres, cuando la ley decía apedrear al hombre y a la mujer. Y ellos insistían con Jesús, ¿tú qué dices? A ellos no les importaba ni la justicia, ni la ley realmente, mucho menos les importaba la mujer, al contrario, ¿verdad? Tenían, yo creo que un menosprecio a la mujer, digamos un machismo, porque no trajeron al hombre, solo trajeron a la mujer. Y no les importaba nada más sorprender a Jesús y castigar a Jesús. No escuchaban las enseñanzas de Jesús, no veían ni las señales ni los milagros que hacía Jesús. Ellos no consideraban eso, estaban enceguecidos. Su blanco nada más era ir contra Jesús. Pero en este relato hay algo que a mí me llamó mucho la atención porque la Biblia es enfática. Decíamos en un principio que Jesús estaba sentado, enseñando. Cuando ellos vienen ante Jesús, dice que Jesús seguía sentado, inclinado y escribiendo con el dedo en tierra. Así estaba Jesús. Y Jesús no decía nada porque dice que ellos insistían y Jesús seguía en la misma forma. La Biblia no dice que escribía Jesús con el dedo,
estaba escribiendo algo. No dice eso, pero yo veía un pasaje donde yo decía, probablemente Jesús estaba pensando en ellos, en los acusadores. Dice en el Nuevo Testamento, en Juan 2, 24 y 25, que Jesús conoce todo acerca de las personas y que Jesús conoce, sin que nadie le diga nada, que Jesús conoce la naturaleza humana y que Él sabe lo que hay en el corazón de cada persona. Y dice también que Jesús conoce los pensamientos de los hombres, de tal manera que Jesús pudo haber estado pensando en cada uno de los acusadores. ¿Por qué? Por la respuesta que después da. A esos hombres que estaban allí acusando, Jesús tenía la capacidad de ver sus vidas, de ver sus pecados, de ver su maldad. Aparte de que ya conocía sus intenciones, ver meticulosamente cómo era cada uno, en qué había pecado, y estaban ahí acusando a la mujer. Entonces Jesús, siempre tan contundentemente Jesús, les da una respuesta, la que ellos no pensaban. Jesús les da una respuesta: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Cuando Jesús les dice eso, que arrojen la piedra contra ella, Jesús estaba haciendo un justo juicio, porque en Romanos 3, 10, 12 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Ellos tenían la ley, pero no estaban entendiendo quién era Jesús, no estaban entendiendo quién era Dios. Y el relato dice que Jesús dijo eso y volvió a inclinarse en tierra, y volvió a escribir en tierra. Y yo me sorprendía porque yo decía, Jesús tenía todo bajo control. No se perturbó, no exageró, no condenó. Tenía esa situación tan tranquila, pero todo estaba bajo su control, viendo realmente a los hombres en su interior, esa capacidad que Jesús tenía. Y lo que la Biblia dice es que ellos, acusados por su conciencia, fíjense, no acusados por Jesús, acusados por su conciencia. La Biblia dice que el Espíritu Santo redarguye, que el Espíritu Santo convence de pecado. Pues eso es lo que Jesús estaba haciendo. Ellos estaban convencidos de su maldad. Jesús les quitó lo cauterizado. Jesús les quitó lo endurecido, lo insensible. Los llevó a ellos mismos. Se dice que quitó lo encostrado. Aquella corteza donde ellos cubrían su maldad. Aquella corteza donde ellos cubrían su pecado. Jesús descubrió todo eso. Los puso delante de su maldad. Pero ¿sabe cuál es la parte triste? Que la Biblia dice que ellos se fueron con sus pecados. Dice que se fueron uno a uno, comenzando desde los más viejos. ¿Y sabe cómo se fueron? Con su culpa, con su acusación, con su condenación. Nunca entendieron que estaban delante de Jesús. No querían creer en Jesús. En Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y después de que ellos se fueron, dice el versículo 9, solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. La Nueva Traducción Viviente dice que en medio de la multitud. Esos personajes quedaron. ¿Y qué hizo entonces Jesús? Es bien interesante qué hizo Jesús. Jesús cambió de actitud. Porque dice el relato que entonces Jesús se enderezó. Vio que ya no estaban los acusadores y le habló a la mujer. Estamos ante una mujer, hermanos, que solo dijo 2 palabras en este relato. Ella expresó solo 2 palabras. Pero lo asombroso es cómo Jesús la trató. Se dice que Jesús entonces se enderezó y se dirigió a ella. Y yo decía, ¿la miró? La miró y le habló. Y le habló de una forma, yo puedo alcanzar a pensar así, no sé usted, de una forma muy amable, inclusive muy tierna. Jesús sí sabía quién estaba delante de él, una mujer herida, una mujer lastimada, una mujer pecadora, pero Jesús veía más allá.
Jesús hacía eso y la trató de una manera maravillosa, amable. No le preguntó, ¿por qué pecaste? ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué eres necia? ¿Por qué esto? ¿Por qué te acostaste con este hombre? ¿Por qué adulteraste? Jesús le dice a esta mujer y le hace una pregunta. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Eso fue lo que Jesús hizo. Así se dirigió a esta mujer. Y yo veía en este relato, cuando Jesús tiene esta reacción hacia esa mujer, yo creo que a esa mujer le rompió su mundo, le rompió su interior. ¿Sabe por qué? Porque ella ya sabía que seguía. Ella era pecadora y lo sabía y tenía que morir. Ella tenía una conciencia clara de su pecado. Y es probable que ella ya sintiera sobre de ella una piedra y otra, porque así tenía que morir. Y solo quedaba Jesús. Y la trató así, hermanos. La respuesta de ella también es muy sorprendente. Y yo creo que muy suavemente o muy tímidamente le dijo, ninguno, Señor. Cuando Jesús le pregunta, ella dice, ninguno, Señor. Y Jesús le añadió, ni yo te condeno. Vete y no peques más. No había para ella condenación, hermanos. Y lo que me asombraba mucho en este relato que yo veía es que uno puede imaginarse, la Biblia no lo dice, de esta mujer solo hay 2 palabras y mucho silencio. Un evento en torno a ella, un evento muy tremendo en torno a ella, porque se trataba de su muerte y la forma de su muerte. Y ella solo dice 2 palabras en este relato, todo lo demás era silencio. Pero uno puede pensar acerca de ella. Y yo decía, yo creo que era judía, porque querían aplicarle la ley, y yo creo que ella conocía la ley. Y la hallaron en el acto mismo, y hubo una injusticia porque la traían a ella y no al hombre, y fue sorprendida, y yo decía, yo creo que cuando la trajeron, desde que la tomaron, yo creo que era entre insultos, entre ofensas, entre muchas cosas, sin duda ahí no había amabilidad, y cuando la traen y dicen que la ponen en medio, yo me puedo imaginar que no la pusieron amablemente en medio, ¿verdad? Tal vez la empujaron en medio de la multitud, porque todo el propósito es que ella era pecadora, tenía que ser avergonzada, tenía que ser humillada, tenía que ser menospreciada. Y cuando la ponen allí, en medio de esa multitud, uno igual puede pensar, esa mujer que está allí, ¿cuál sería su historia? ¿Por qué había adulterado? Yo creo que era una mujer infeliz. Yo creo que era una mujer insatisfecha. Yo creo que era una mujer que se había equivocado mucho. Yo me la imagino con un pasado tormentoso, nada agradable, ¿verdad? Si no, tal vez estaría con su familia, con su esposo, no lo sé. Pero había adulterado. Y en todo ese silencio uno puede pensar, ¿qué habría en el interior de esa mujer? ¿Qué se imagina usted que había en el interior de esa mujer? Ella era el blanco, ella era ahí el blanco, ante una multitud y ante Jesús. Yo creo que sentía vergüenza, eso es fácil pensarlo, estar allí delante de todos, decir lo que había hecho. Yo creo que sentía vergüenza, sentía temor, sentía humillación, sentía desesperación, se sentía sin salida, se sentía fracasada, turbada. Yo creo que estaba en lo último de su vida. Cuando viene esa conciencia en nosotros, hermanos, que nos redarguye, sin voz ni voto, nadie le preguntaba nada, ella estaba ahí enjuiciada por todo el mundo. Hasta ahí la vida yo creo que no había funcionado para ella, ni la religión había funcionado, ahí donde ella se encontraba. Y ya habíamos dicho, a punto de morir. Sentir en su cuerpo, porque eso pasaba realmente, hermanos, golpe tras golpe de hombres furiosos, de hombres implacables, que estaban esperando una palabra de Jesús para arremeter contra ella.
Y esta mujer no abrió su boca hasta que Jesús la cuestionó. Y también de Jesús ella habría podido pensar, Él me va a lanzar la piedra, Él que me va a decir, Él que me va a reprochar. La cuestión es que a pesar de cómo ella hubiera llegado, estaba delante de Jesús, llegó a Jesús. Y yo decía, Jesús la conquistó. ¿Por qué? Porque también otros pensamientos debieron aparecer en esta mujer. ¿Por qué Jesús no dejó que me apedrearan? ¿Por qué no me entregó en sus manos? ¿Por qué no me tiró la primera piedra? ¿Por qué no me trató igual que todos me han tratado? ¿Por qué no me trató como la vida acostumbradamente me trata? ¿Por qué hizo eso Jesús? ¿Por qué fue amable conmigo? No puedo entender que en este momento alguien sea amable conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué me miró? Y esa mirada de Jesús debió haber tenido todo, todo. Amor, amabilidad, misericordia. Estaba delante de Jesús. Esa mirada que uno ha experimentado, esa cercanía con Jesús que uno ha experimentado. Y yo creo que añadió, ¿y por qué no me condena? Y algo más, ¿y por qué me dice vete? ¿Por qué me da la oportunidad de irme? Y solo me dice, no peques más, vete y no peques más. ¿Por qué no me obliga a seguirlo? ¿Por qué no me dice ahora la condición es que me sigas? No, Jesús le dijo, vete y no peques más. Y yo me decía, ¿esa mujer se iría? ¿Usted cree que esa mujer se fue? Ahorita que yo le relato todo esto, sin duda esa mujer no se fue. Sin duda esa mujer no se fue. ¿Sabe por qué? Porque de eso nunca había encontrado en su vida. Nunca había encontrado esa misericordia, esa justicia, esa compasión, ese perdón inclusive. Yo creo que esa mujer no se fue, aunque le abrieran la puerta para irse, yo creo que esa mujer no se fue. Yo creo que esa mujer quiso quedarse y conocer más de aquel que tenía delante de ella. ¿Quién era? ¿Quién era él? ¿Cómo era él? ¿Cuál era su enseñanza? Yo creo que esa mujer con todo su corazón se quedó con Jesús. Quiso saber más de Jesús. Y algo también maravilloso, la libró de su propia conciencia. ¿Se acuerda cuando Jesús le salvó a usted? ¿Cuál conciencia traía? Esto me llevaba a pensar en mi conciencia cuando yo conocí a Jesús. Yo vine a Jesús como una víctima, diciéndole, Señor, mira esto. Pero en el caminar con Él y en el avanzar con Él, vi mi vida, vi mi pecado, vi mi necedad. Yo decía, Señor, he vivido mi vida como he querido y hoy tengo grande necesidad, perdóname. Y volteaba a ver a mi familia y yo decía, Señor, mi familia está sin ti, no te conocen. El rumbo al que vamos es al infierno, Señor, es a la muerte. Ten misericordia, Señor, ten misericordia. Y sabe que Jesús la impactó. Cuando le pregunta Jesús a ella, ¿ninguno te condenó? La respuesta de ella es interesante porque dijo, ninguno, Señor. Es todo lo que esta mujer dijo. Pero cuando uno busca lo que era decir Señor en ese tiempo, era decirle amo, era decirle dueño. Y ella le dijo, ninguno, Señor. Jesús se reveló a la vida de esta mujer. Jesús se reveló a la vida de esta mujer, aún en medio de situaciones muy difíciles. Jesús se reveló a la vida de esta mujer. Y así es como trata Jesús el pecado. Cuando hay una conciencia clara, puede alguien tener una conciencia e irse con su pecado, pero puede alguien tener una conciencia de su pecado, de su maldad, y venir a Jesús, y conocer a Jesús, y creer en Jesús. Y yo decía, esta es mi historia, pero sabe que esta es la historia de todos, porque así es Jesús ante el pecado, cuando uno viene arrepentido, cuando uno realmente viene con esa conciencia tan clara. Y la Biblia justifica por qué Jesús se comportó así, porque Jesús hizo eso.
En el último versículo que dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay varios versículos en Juan, en el 1.9, en el 1.4 y en el 1.5 que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no resplandecen contra ella. Y en Juan 3.17 nos explica muy claramente que Jesús no había venido a condenar al mundo. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no venía a condenar, Jesús venía a salvar. Y cuando uno repasa esta historia, yo decía, esta es una historia evangelística, este es un punto de partida de la vida cristiana. Todos llegamos a este encuentro con Jesús y allí comenzó nuestra vida en Cristo. Y en mi aplicación yo tengo dos cosas, una a la iglesia y una al que no conoce a Cristo. A nosotros como iglesia, hermanos, ¿usted hace memoria cuando Jesús lo salvó? ¿Cómo estaba su vida? Y la cuenta que traíamos, decía, en algunas fuimos víctimas, pero otras eran de nosotros, otras situaciones, otros pecados. Y Jesús nos salvó y tuvimos un encuentro con Él. Y ahí se produce una gratitud. ¿En usted no se despertó una gratitud, hermano? Yo quedé maravillada cuando conocí a Jesús. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando venía y oía cantos, cuando leía la palabra, yo quedé sorprendida y decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Quiero más, no sé qué es, pero yo quiero más. Me acuerdo mucho, hermanos, que yo venía aquí y los cantos me ministraban y yo tenía un hambre en mi casa, leía y leía. Aquí ya tiene años, dieron un programa para leer la Biblia en un año. Yo tenía, no sé, 2 o 3 meses y dije, me lo llevo. Y leía, hermanos, comía la palabra y me maravillaba y decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y venía y yo decía, ¿qué es esto? Y un día que invitaron a subir aquí, yo no lo hacía en el impulso de algo consciente en el sentido de voy a subir, voy a hacer esto. Era un impulso en mi interior que yo me acuerdo que subí a este lugar y dije, estoy cansada de la vida, estoy cansada. Pero había encontrado algo, había encontrado a Jesús. Y eso despertó una gratitud. Si hoy estoy aquí, hermanos, y Dios me permite compartirles de la palabra, es por esa gratitud, es por aquello que Dios puso en mí, es por haber caminado con Él y verle igual siempre, en una situación y en otra su misericordia, su fidelidad, su amor, su enseñanza, su corrección. Esa situación en nuestra vida, hermanos, nos obliga a conocerlo y a tener un mensaje. A tener un mensaje para el pecador que uno vea más grosero, más grotesco. Ahora se ha multiplicado la maldad. Tenemos un mensaje para ellos, hermanos, el mismo que recibimos. Tenemos ese mensaje para la gente, hablarles de ese Jesús que ya describí en esta historia. Somos llamados a proclamar ese mensaje. Dice también la Biblia que a nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, de reconciliar a los hombres con Dios, de que hagamos nosotros esa labor, hermanos. Quiero decirles que en este tiempo de la pandemia hay 2 grupos en los que Dios me ha permitido servirle. Uno antes de que entráramos a la pandemia. Empecé con una amiga, ella ha venido aquí, y quiero decirles, comentarles la historia, hermanos, porque Dios es sorprendente, usa todo para que llevemos su mensaje. Esa amiga es amiga de la secundaria, hermanos. Se hizo un movimiento de esos que ahora se hacen, de contactar a gente. Nosotros tenemos muchos años de que fuimos compañeras de la secundaria, pero alguien hizo un grupo. Y yo me acuerdo que cuando entré a ese grupo yo decía, entro, no será esto solo, pues hay cosas que solo son entretenimiento y no tienen más. Pero yo le decía a Dios, permíteme hablarles de ti. Quiero darles tu mensaje, que todo esto tenga un propósito. Esa compañera, hermanos, yo le hablé y se convirtió, ya fue un retiro con nosotros y ella viene aquí. Entonces, la propuesta fue, vamos a tener un estudio en tu hogar. Ella dijo que sí, siempre a veces uno lo hace con timidez, no sabe quién va a estar, quién no va a estar. Iba a estar solo, tiene 2 hijos, tal vez uno de ellos o tal vez los 2, era un tal vez. Cuando ya tuvimos la reunión,
ahí en el comedor de su casa, hubo más gente, hermanos, hubo más gente allí, y con ellos hubo un tiempo compartiendo. ¿Cómo terminó este grupo, hermanos? Porque alguien se enfermó, no ellos, alguien se enfermó. Y ella me dijo, no vengas, queremos cuidarte, no vengas. Enfrentaron toda esa situación. Durante esta pandemia, hermanos, hubo otro hogar que se abrió, unos vecinos de allí de San Felipe, igual a una mujer que yo le estuve ministrando, y yo le decía, mira, un estudio. Pues ahora que se pararon las cosas, ellos decían, esta pandemia nos fue de bendición en esto, porque pudieron estar varias personas, se añadieron otras, y aún un niño y 2 jóvenes, y escucharon la palabra, También alguien se enfermó ahí, y saben que lo que ellos dicen es la gratitud de tener a Dios y de tener a Jesús, de vivir esto, pero de tenerlo a Él, esa experiencia, hermanos. Hay un hermano por el que hemos estado orando en este tiempo, el hermano Conrado, papá de Sandy Camacho, que me decía, Sandy, allí en el hospital les está compartiendo de la palabra, y hay una mujer a la que le compartió y enseguida la intubaron. Hermanos, demos el mensaje de la palabra, demos este mensaje, este es el punto de partida, utilicemos los medios. Hoy está una llamada, la gente está muy presta a las llamadas, un mensaje, compartamos predicaciones, hermanos. Yo les recomiendo también las predicaciones de la hermana Erika Harris. Hay información, hay predicadores que no son confiables, pero otros sí, hermanos, compartamos este mensaje, compartamos esta bendición a otros. Hay más cosas, a lo mejor usted conoce más de tecnología, está el Zoom. La palabra no está presa, hermanos. La palabra no está encerrada. Podemos nosotros proclamar la palabra. En cuanto nosotros nos disponemos, solo somos un instrumento de Dios para que Jesús llegue a nuestro México. Aquella oración que tenemos por nuestro México, nosotros somos instrumentos. Instrumentos en ese lugar al que pertenecemos, instrumentos en medio de nuestra familia, instrumentos en medio de la comunidad, para proclamar este mensaje, esto que hemos vivido. La única oportunidad que los hombres tienen, hermanos, en medio de cualquier pecado, es conocer a Jesús. Y el otro mensaje sería a quien no lo conoce, que pueda saber, que pueda entender, que ni siquiera su pecado es importante, ni siquiera lo que haya hecho es importante, sino tener arrepentimiento y venir a Jesús. Jesús puede perdonar su pecado. Con toda confianza usted puede venir a Él con un corazón arrepentido, clamar y buscarle, y seguirle y conocerlo, porque a eso vino Jesús, no a condenar, sino a salvar. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, y siempre estaremos agradecidos por tener esta salvación tan maravillosa, por haber tenido un encuentro con Jesús, Señor, por el perdón de nuestros pecados, Señor. Merecíamos la muerte, Señor, merecíamos pagar, Señor, por todo aquello que hicimos, pero encontramos en Jesús su perdón, quitó la condenación de nuestra vida, Señor. Añadido misericordia, amor, cuidado, muchas cosas que conocemos, Señor. Permítenos como iglesia en este tiempo, Señor, solamente hablar de lo mucho que hemos recibido de ti, solamente describir quién ha sido Jesús para nosotros, Señor, solamente comentar quién es Jesús, Señor. Lo que tú puedes hacer en este tiempo ante el pecado, ante la necesidad. Ayuda a tu iglesia, Señor. Somos llamados a reconciliar a los hombres contigo, Señor. Trae un movimiento de tu Espíritu Santo en tu iglesia, Señor. Usa todos los medios, Señor. Usa todos los medios, Señor. Úsanos a cada uno, Señor. Úsanos a cada uno, Señor. En este tiempo de grande necesidad, Señor. Pero más grande eres tú, Señor. Y tú tienes el control, Jesús. Tú no estás preocupado, tú no estás angustiado. Tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Permítenos hacer lo que nos corresponde hacer, Señor. Y te pedimos que seas revelado a la gente, Señor,
en este tiempo que seas revelado a la gente, Señor. Que la gente sepa que puede venir a ti, Señor. Que quites toda religiosidad, Señor. La religiosidad no sirve, Señor, sino conocer a Jesús, Señor. Te pedimos misericordia por nuestro país, Señor. Te pedimos misericordia por nuestros familiares, Señor. Te pedimos misericordia por nuestros vecinos, Señor. Que lleguen al conocimiento de ti. Si supieran quién eres tú, Jesús, si supieran quién eres tú, los conquistarías como nos conquistaste a nosotros, Señor. Que la gente sepa quién es a condenar, sino que vienes a salvar lo que está perdido, Señor. Tú eres el gran Salvador, Señor. Tú eres el gran Salvador, Señor. Que tú seas proclamado como tú debes ser proclamado, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga convicción a nosotros, convicción a tu iglesia. Que nos recuerdes cuándo tú nos encontraste, Señor. Cómo nos encontraste, cómo nos trataste, Señor. Y este es el mensaje, Señor. Este es el mensaje. Bendice a tu iglesia, Señor. Y ten misericordia del que no te conoce para que te conozca, Señor. Y esta es tu voluntad, Señor. Esta es tu voluntad, que la gente te conozca. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y en el nombre que es sobre todo nombre te damos gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga.